les damos la bienvenida a esta actividad organizada por el Centro de Apoyo a la Docencia, el CAD. Durante este semestre, el CAD ha tenido tres grandes objetivos, ¿ya? El primero era un ciclo de charlas sobre evaluación de la docencia que terminó ayer con la última charla de Adler Kraus sobre evaluación de universitarios con trastorno del espectro autista. Eso ha sido un ciclo muy interesante y los registros están en un canal de YouTube al cual ustedes van a poder acceder para revisar o consultar los temas que les pueda interesar. También tuvimos un seminario sobre docencia híbrida, que también está disponible en el canal de YouTube, ¿ya? Que sería un segundo objetivo, y un tercer objetivo era reflexionar sobre nuestras propias praxis o sobre nuestras propias prácticas, ¿ya? Hoy día tenemos una reflexión conjunta sobre las prácticas remotas, y el próximo miércoles vamos a tener una reflexión sobre la docencia remota, ¿ya? Sobre las experiencias que hemos tenido durante este año y parte del año anterior, ¿no? Sobre el desafío de tener que implementar prácticamente de un día para otro, todo un proceso de práctica que ya estaba hecho y organizado de manera presencial, organizarlo de manera remota. Para tener esta conversación y poder levantar aquellos aspectos positivos y aquellos aspectos tal vez más dificultosos, no tan positivos, y poder compartir las experiencias pensando, por un lado, en la posibilidad de que tengamos que volver a hacer un proceso de práctica remota, o por otro lado también en la eventualidad de recoger todos los aprendizajes, porque mucho de lo que hemos aprendido con esta situación viene para quedarse. Entonces estamos ahí también reflexionando qué cosas pueden rescatarse de todas estas experiencias nuevas que hemos tenido. Entonces, en ese marco, hicimos una convocatoria amplia en la facultad y finalmente aceptaron, y yo les agradezco mucho, a Nidia Slom del área de inglés, a Rodrigo, que es parte del equipo CAT, pero que en este momento va a presentar como coordinador de práctica en el Departamento de Educación, a Paola Dinamarca, que es era la ex directora de Escuela de Psicología, pero que ha seguido con la responsabilidad de organizar las prácticas en la carrera de Psicología, y Claudio de la Fuente, que es el coordinador del CAPSI, del Centro de Atención Psicológico, que es un centro de práctica, ¿ya? De la universidad, eh, que también tuvieron que ahí resolver varios problemas, varias situaciones con las prácticas que habitualmente eran prácticas presenciales. Entonces yo les pedí a todos ellos que presentaran más o menos unos 15 minutos, un resumen de lo que consideran más relevante de su experiencia, y luego, una vez que ellos presenten, yo les pido que ustedes, si tienen preguntas o comentarios o aportes, los anoten, y una vez que terminemos ese ciclo de las 4 presentaciones, vamos a pasar a un conversatorio, ¿da? Con preguntas, respuestas, que puede ser entre los mismos participantes, expositores, y entre los asistentes también, ¿ya? Así que, sin más, muchas gracias, bienvenido, y le doy la palabra. Podríamos partir en el orden en que estaba programado esto, y podríamos partir con Rodrigo Castillo, entonces, ¿ya? Primero Rodrigo, después Nidia, después Paola y después Claudio de la Fuente. Bien. Rodrigo. Sí, gracias Mauricio. Bueno, primero agradecer la invitación del CAT, mi autoinvitación también. Y bueno, comentarles que estuve pensando bastante cómo presentar y qué presentar, porque hay demasiada información. Y tengo que contextualizar también un poco y tratar de llegar a un final, y para que también después podamos reflexionar y hacer algún diálogo para proyectarnos a lo que viene. Entonces, primero contextualizarles que justamente a mí me tocó ser coordinador de práctica de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica el 2020. Y justo cuando me toca tomar la coordinación de práctica, me toca la pandemia. Entonces fue un desafío bastante grande,
y muy desgastador, que no creo que solamente para mí, sino que para muchos fue muy desgastante. Y, y lo que les voy a tratar de transmitir hoy día va a ser también todo ese contexto, parte de la historia, muy resumida, que es mucha información, de verdad que tengo mucha información, pero voy a tratar de dar a conocer esos puntos esenciales que nos han servido para tratar de llevar una práctica y también para ajustar las prácticas según vamos pasando también este contexto de emergencia. ¿Ya? Así que les voy a compartir en este momento. Ya, me avisan si estamos ok. ¿Sí? ¿Estamos ok? Muy bien. Ok, sí. Ya. Bueno, entonces, como les comentaba, estoy a cargo de las prácticas, puse prácticas porque nosotros tenemos dos prácticas en el currículum antiguo, que todavía estamos con el currículum antiguo, que es la última generación que nos quedan, este 2020 y 2021. Y bueno, sacamos las de 2020, nos queda este 2021. Y tenemos dos prácticas. En el primer semestre tenemos una práctica que está focalizada en el segundo ciclo y la otra práctica en el segundo semestre es la práctica profesional, ¿ya? Y la práctica profesional está centrada en los niveles de primero a cuarto básico. La práctica de segundo ciclo está en quinto y sexto, ¿ya? Entonces, es la práctica de de quinto a sexto básico, que es la de segundo ciclo, es como la antesala a la profesional, ya para que los estudiantes ya tengan también un mejor desarrollo y conocimiento de lo que tienen que hacer. Es más cortita también esa práctica en su proceso. Bueno, comentarles que el 2020 nosotros estuvimos trabajando también en conjunto con la facultad para realizar lineamientos en nuestros programas, ¿ya? Y tratar de que las pedagogías tuviesen también objetivos claros y también uniformes, ya frente a lo que iba a ser esta práctica de forma remota. Entonces tuvimos varias reuniones y sacamos algunos objetivos que muchos lo ocupamos, ya de las pedagogías, ya para llevarla a cabo estas prácticas. Bueno, no les voy a leer los objetivos, pero sí me quiero centrar en este, que para mí era bastante complejo, que era ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad remota, ¿ya? Planificados con técnicas efectivas de comunicación, motivación, evaluación, retroalimentación, adaptación de metodologías y recursos en respuesta al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ese era el objetivo, yo creo que más nos causaba el temor de cómo íbamos a ejecutar, nuestros estudiantes iban a ejecutar su práctica, ¿ya? Y situarlas también, porque, bueno, nosotros dependemos de las escuelas para hacer nuestras prácticas, y ese es nuestro contexto, ya son las escuelas. Bueno, primero comentarles que acá les quiero mostrar la cantidad de estudiantes más o menos que nosotros tenemos, que sacamos en la generación del 2020, que igual eran bastantes, pero nos surge una complicación a nosotros especial, ya que el 2020, en el segundo, sí, en el segundo semestre, nuestros estudiantes tuvieron que hacer dos prácticas en un semestre, porque había un caso especial, ya que los estudiantes, por una toma que hubo, ya, tuvieron un semestre menos, ya, y no tuvieron una práctica, y solicitaron ellos de poder hacer esta práctica para no atrasarse más en un semestre. Bueno, hubo todo ahí todos los conductos que tuvieron que pasar para que se pudiera hacer de esa forma. Bueno, al final se aceptó. Imagínense dos prácticas en un semestre, ¿ya? En niveles distintos. Mayor la exigencia que teníamos, porque teníamos que tener por lo menos un mes en niveles de quinto sexto básico y después cambiarnos a la práctica profesional en otro mes para primero a cuarto básico, ¿ya? Bueno, ahí tratamos de dimensionar, primero armar todo esto y ver
ir viendo en el camino cómo también lo íbamos ejecutando. Fue bastante estresante estas dos prácticas que tuvimos, ya la práctica de segundo ciclo y la práctica profesional del 2020. Y aquí tuvimos 33 practicantes y 34 en la práctica profesional, porque hubo una estudiante que se ingresaba a la práctica profesional, que estaba atrasada, ingresaba con nosotros. Y en este semestre estamos haciendo la práctica de segundo ciclo, que estamos normal, solamente estamos haciendo esta práctica, no las dos, así que aquí ya no normalizamos el 2020, pero tenemos 40 estudiantes, ya 40 practicantes, que tenemos que situarlos en la escuela. Bueno, la característica de nosotros es que eh, deben las y los estudiantes realizar su práctica en cuatro disciplinas, ¿ya? Y en el segundo ciclo, ya que es lenguaje, matemáticas, ciencias e historia. Pero bajo el contexto, nosotros solamente decidimos que dos de estas cuatro tenían que hacerla, porque era mucho, ya, el saturar, ya, con muchas asignaturas, así que decidimos hacer solamente dos, ya, dos asignaturas en el segundo ciclo. Pero en la práctica profesional sí tuvieron que hacer las cuatro disciplinas, ya, en los cursos más pequeños. Contamos con bastante, uno de los, creo que lo importante que tenemos nosotros en nuestra nomenclatura de la práctica, que tenemos varios supervisores. Como son muchas disciplinas que tienen que tomar nuestros estudiantes, incluso aquí sacamos que también está tecnología, artes, también que deberían cumplir ya en presencial, ya que son todas las asignaturas que están en básica. Em, Tenemos varios supervisores que nos acompañan. En la práctica 2020 tuvimos 9, ahora tenemos 10 supervisores, que es el grupo ya, que trabaja conmigo y que apoya a los estudiantes en las distintas disciplinas que ellos están realizando. Y varios de nuestros profesores que son supervisores trabajan en la escuela, también es un plus, ¿ya? Son profesores que están en el contexto de escuela. Bueno, en los centros de práctica que tuvimos en 2020 fueron 15 centros de práctica. Tuvimos un 40% de escuelas rurales y un 60% de carácter urbano. Ahora el 2021 se carga más para las escuelas rurales, ¿ya? Porque también hay un trabajo que lo está realizando la unidad de gestión de la pedagogía, que es tratar de también que nosotros tengamos los convenios con las escuelas, ya que en este caso hay varias escuelas de carácter rural. Y también nos tocó ahora el trabajo que tenemos varios profesores que también están en escuelas rurales y directores que trabajan con nosotros en escuelas rurales. Así que ahí se amplificó un poquito más las escuelas rurales. Bueno, ¿qué problemáticas tuvimos al principio? Es ver esta problemática emergente de qué tipo de modalidad íbamos a hacer la práctica. Porque una del contexto, nosotros la práctica de la universidad, que nosotros estamos por 100% remoto, ¿ya? Pero tenemos que ir a los centros de práctica. ¿Y de qué forma? ¿Ya? Si el centro de práctica está en docencia remota, bueno, ahí no teníamos mayor problemas porque nos podíamos unificar también sus criterios de modalidad. Pero después empezó a cambiar todo esto. Y también bajo el paso a paso, nosotros empezamos a tener ahí cierta inestabilidad. Porque otra modalidad que estaba presente en nuestra propuesta es que nosotros seguíamos remoto, ¿ya? La OLS, pero el centro de práctica empezaba a ser con esta semipresencial, la modalidad semipresencial o híbrida que empezó a emerger también, ¿ya? Y aquí ya nos colocaban en jaque. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ya? Porque no podemos movernos. Entonces, aquí también dependía mucho de la escuela, de cómo estaban cambiando. Yo creo que fue el caos, ¿ya? Fue un caos acá yo creo que no tanto el 2020, sino que más ahora. ¿Ya? El caos de ajustarnos a la modalidad de escuela. Incluso escuelas cambiaban de semestral a trimestral en el proceso. Entonces eso nos causaba muchos cambios a nosotros también y mucha ansiedad a nuestros estudiantes.
Y una tercera modalidad de práctica que también podríamos realizar es que nosotros seguíamos en remoto, pero podíamos hacer tutorías grupales o reforzamiento a estudiantes que estuviesen a lo mejor un poquito más con niveles no tan avanzados de los contenidos y que nosotros podíamos apoyarlos ahí. Y que pasó en algunos casos, porque algunas escuelas solamente estaban trabajando con cápsulas y nuestros estudiantes tuvieron que hacer un proceso de retroalimentación y seguimiento a nuestros estudiantes, y que fue súper gratificante para ellos. O sea, se juntaban en otros horarios con los estudiantes de escuelas rurales. Bueno, para que fuese efectiva la gestión y organizar parte de la práctica, teníamos que monitorear. ¿Y cómo teníamos que monitorear a nuestros estudiantes? Como no nos teníamos presencial, la única forma que nosotros encontramos fue a través del Drive, y que esa carpeta Drive, cada estudiante tenía su carpeta Drive con sus documentos, y era compartida con los profesores supervisores que los tenían que acompañar. Entonces, siempre había una revisión constante cada semana con sus bitácoras, los diseños, la planificación, elaboración de los materiales. Ya tenían cada uno su carpeta bien ordenadita, todos por igual. Y por eso le coloqué aquí una estrella, que esto era lo único que nosotros podemos evidenciar, que tuviese todo el material acá. No había otra forma, ¿ya? De llevar ese monitoreo. Y eso fue un compromiso también de nuestros profesores supervisores. Ya dependía de ellos también de cómo iban monitoreando a los estudiantes. Pero yo también tenía acceso a las carpetas, así que también de mi parte iba monitoreando, iba viendo, aquí falta la bitácora, faltan los materiales, faltan los diseños. ¿Ya? Eso era súper cansador, porque no podíamos perder el ritmo que llevaban nuestros estudiantes frente a la práctica. No lo podíamos perder. Plataformas sincrónicas también, que usábamos la Zoom para los talleres, reuniones, coordinación, y etcétera, y otras alternativas ya que eran más directas, que se ponían de acuerdo, como ustedes saben, el WhatsApp puede solucionar bastante también la comunicación más directa con los estudiantes. Bueno, hubo talleres a un principio enfrentarlos en 2020, cuando empezamos todo esto, enfrentarnos de cómo íbamos a ir ajustando. Entonces tuvimos que hacer talleres de inducción rápidos. ¿Ya? Hubo un taller súper importante, que lo hicimos también nuevamente ahora con profesores de las escuelas, hacia nuestros estudiantes, de cómo ellos iban avanzando, cómo fueron avanzando en la docencia remota y sus experiencias, para que se los transmitieran a nuestros estudiantes, porque había también niveles de ansiedad bastante grandes en nuestros estudiantes, porque no sabían a qué iban, qué día, no sabían. Entonces se transmitía mucho, eso lo transmitía mucho. Talleres de la docencia remota también por parte de profesores de la universidad, que nos hicieron talleres de estrategias de aprendizaje, de recursos también tecnológicos. Las reuniones con centros de práctica también, fundamentales. ¿Ya? Yo creo que aquí una de las cosas positivas que tengo que destacar es la comunicación con los centros de práctica, porque era más viable que estar en presencial. Entonces podíamos tener mucho más contacto con ellos, incluso juntarme con los profesores guías que en presencial probablemente a lo mejor nunca los iba a conocer. Entonces eso fue un plus para nosotros, tener esa conexión y usar las plataformas para tener contacto directo con las escuelas. El proceso de planificación de nuestros supervisores con nuestros estudiantes, la elaboración de materiales, proceso de apoyo y acompañamiento en la implementación de la docencia. No sé si voy a alcanzar, pero hay, hay datos importantes, por eso les decía yo que tengo mucho que contarles, pero hicimos un monitoreo de cuántos recursos hicimos digitales para el apoyo de... Fue una idea que, que, que la conversamos y dijimos, ya, hagamos una tabla Excel, a ver, y contemos cuánto estamos haciendo, cuánto están haciendo nuestros estudiantes, y qué hicieron, para tener evidencia. Y está todo en evidencia. Y mira aquí algo interesante, porque los PPT en el principio del 2020 no estaban utilizando mucho en la escuela del profesor, sí estaban utilizando más cápsulas, ¿ya? Pero después, cuando empezó a avanzar el tiempo, los profesores empezaron a hacer clases sincrónicas, porque la escuela ya tenía los medios, entonces los profesores empezaron a hacer más PPT. Como se dan cuenta, aquí creció bastante ya el recurso, ¿ya? Y el profesor se empezó a apoyar más en el PPT. Pero nosotros seguimos haciendo cápsulas, hicimos un montón de cápsulas. Tengo un montón de registros de cápsulas de nuestros estudiantes.
guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación y otros juegos también que están en otros implementación. Hubo una defensa de portafolio también, tratamos de darle el carácter de una práctica reflexiva, porque nosotros estamos en la transición del cambio de currículum, el currículum renovado. Entonces las prácticas en el currículum renovado tiene también un carácter de práctica reflexiva, ¿ya? Más dialógica. Y nosotros estamos con el currículum antiguo, pero quisimos también darle ese vuelco en nuestras prácticas. Hicieron su defensa de portafolio, y también tratando de cumplir el perfil de egreso, porque no se nos tenía que escapar tampoco eso. ¿Ya? Frente a reestructurar esta práctica, esta docencia, también teníamos que cumplir con parte del perfil de egreso, que es el diseño y planificación de la enseñanza, ¿ya? En estos dominios que tenemos nosotros, creación de un ambiente pedagógico, la ejecución del proceso de enseñanza para el aprendizaje, el desarrollo de la responsabilidad profesional. Creo que sí cumplimos, no a lo mejor en cabalidad de como teníamos que hacerlo en presencial, pero algo cumplimos. Tratamos de hacerlo lo mejor posible para cumplir y eso también se reflejó en lo que nuestros, los profesores guías de las escuelas nos replicaban ¿ya? En sus relatos y también el agradecimiento cuando al final de todo un proceso que fue súper corto, los agradecimientos dentro de todo el caos que estaban viviendo los profesores en la escuela, agradecieron el apoyo de nuestros estudiantes. O sea, llegaron como en el momento justo para apoyarlo. Y bueno, al final de todos estos procesos, igual estos resultados fueron canalizados y también sistematizados de alguna forma en la unidad de gestión de las pedagogías, donde nuestros estudiantes participaron de seminarios, ya que fue llamado por la unidad, y también están dentro de una experiencia de los testimonios de prácticas profesionales, también están ahí nuestros estudiantes con su testimonio en estos registros. Así que hay una sistematización de todo lo que se hizo, no quedó en el aire, ¿ya? Eso es bueno, que esté reflejado y que esté registrado. Y, y bueno, y los desafíos, para terminar, los desafíos para las próximas prácticas. Yo creo que el factor cambio paso a paso, yo creo que eso nos tiene con bastante incertidumbre. No sé qué va a pasar, porque cada, cada semestre hemos estado cambiando las modalidades en nuestras prácticas debido a los cambios de las escuelas, de las modalidades de las escuelas. Y, y yo creo que la tensión más grande que hay ahora es que las escuelas están volviendo. O sea, sí o sí van a volver. Pero nosotros a lo mejor no vamos a volver, entonces se nos genera una barrera bastante grande, porque nos necesitan en el territorio. Sí o sí, nos necesitan ahí. Ya no nos necesitan remoto. A lo mejor algunas escuelas sí, pero la mayoría ya no nos va a necesitar en forma remota. Ya nos va a necesitar ahí. Así es que esa es, yo creo que la incertidumbre más grande que tenemos para este próximo semestre. Talleres de inducción, yo creo que seguir reforzando contenidos disciplinares, didáctica y evaluación, ¿ya? En estas modalidades que van cambiando también. Proceso de supervisión, también contemplar la posibilidad de participar en las clases sincrónicas, si es que seguimos remotos, si hay escuelas con docencia remota, que podamos tener un mecanismo más claro para poder participar, porque nosotros podemos ser muy invasivos, ¿ya? En participar en una clase, ¿no es cierto?, sincrónica en los cursos, ¿ya? Desconocidos totalmente, porque al fin y al cabo también se genera como un ambiente muy familiar del profesor con los estudiantes y va otra persona que es desconocida, pues también puede entorpecer parte del proceso. Y los centros de práctica, también definir los convenios estables con centros de práctica, que puede ser una amenaza esto de que hay escuelas que aportamos mucho a escuelas rurales, porque nos necesitaban en esta docencia remota, pero si volvemos a clase, o sea, si nuestros estudiantes pueden volver a los colegios, no vamos a poder volver a esas escuelas rurales que nos necesitan, ¿ya? Así es que esos son como lo que le puedo contar en grandes rasgos, de verdad, colegas, que hay mucho que decir, pero en síntesis, esa fue parte de la experiencia de nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, en realidad tal vez 15 minutos es poco para poner tanto, pero
Pero esto nos va a servir de experiencia para a lo mejor organizar otra actividad un poquito más, con más tiempo y un poco más ambiciosa. Gracias, Rodrigo. Ahora le doy la palabra a Tibia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo bueno, soy de pedagogía en inglés, la carrera de pedagogía en inglés, y comparto varias de las situaciones que se dieron en la práctica de pedagogía en inglés son similares, algunas son similares a las que describió Rodrigo, entonces no voy a repetir eso. La conformación de la práctica, bueno, también está adscrita también en la Coordinación General de Práctica, la carrera de pedagogía en inglés, por lo tanto también tuvimos acceso a centros de práctica donde esa coordinación tiene convenio. Y eso fue en realidad de mucha ayuda, sobre todo el 2020, porque como Rodrigo hacía la diferencia, claramente fue muy distinto el 2020 al 2021, o sea, el 2020 como llegamos, eso fue como bien complicado, y comparto el estrés que describe Rodrigo para uno como en la supervisión y en la gestión, y cómo armaba armaba la práctica en realidad. Porque sí, pues entramos a un contexto donde ellos mismos se estaban rearmando y todavía no llevaban mucho tiempo. O sea, nosotros tuvimos que insertarnos en el segundo semestre del año pasado, siendo que nuestras prácticas están programadas curricularmente para el primer semestre. Entonces yo también estaba acostumbrada, como empezamos marzo con los alumnos y seguía el semestre y todo así, todo fluía. Entonces ahora, como veníamos nuestro calendario venía desfasado, además tuvieron que suspender el primer semestre por la misma situación, y se integraron en el segundo semestre mis alumnos, en el segundo semestre del 2020. Entonces también llegar al segundo semestre con una práctica profesional para los colegios tampoco no es muy práctico, porque el colegio lleva otro tiempo. Entonces nosotros nos insertamos no sé, pues el semestre aquí empezó entre agosto y septiembre, entonces ahí ya los colegios llevan nos quedaba así como septiembre, fiestas patrias, octubre, y después cierran el semestre. Entonces además los tiempos se restringieron bastante. Bueno, ¿qué más? Bueno, voy a sacar acá lo que tenía, que ya dijo Rodrigo. Incluso podría haber ocupado su mismo PowerPoint, ya que no traje. Pero sí, son en general términos prácticos, la gestión de la práctica fue similar. Lo que yo voy a referirme en realidad a varios aspectos que podría ser como comparándolo yo entre las prácticas que ya lleva, no sé, pues yo estoy del 2011, 2012 ya a cargo de esta práctica de pedagogía en inglés, y sí, pues uno ya tiene su experticia y sabe cómo puede predecir situaciones. En cambio ahora, al igual que lo que pasó con los profesores en colegio, también con nosotros cuando se nos movió el piso y es como rearmarse. Entonces ahí ya genera más demanda, más energía, bueno, lo que implica el cambio en realidad. Yo diría que una de las principales características para nosotros fue cómo llevar la práctica en contextos tan distintos de cada colegio. Ya nosotros, bueno, es la asignatura de inglés, además, o sea, es una asignatura que no está priorizada, digámoslo así, porque también se dio eso, sobre todo el 2020, donde recién era muy emergente la implementación en forma remota que tenían los colegios. Priorizaron algunas asignaturas para el trabajo sincrónico, y la asignatura de nosotros como inglés, por ejemplo, no quedó en esa priorización. Entonces, el 2020 los alumnos trabajaron mucho en modalidad asincrónica. Entonces, ahí también era otro desafío sobre todo cómo se diseñaba la clase para esa modalidad. Bueno, es que me estoy saliendo un poco de lo que había, voy a volver a lo que tenía aquí en el guión. Bueno, también como decía Rodrigo, al principio hicimos una actividad de inducción donde el foco principal fue que los alumnos tuvieran mucha claridad de qué trataba esta práctica, o sea, para que ellos informadamente después firmaron un consentimiento informado, que igual fue de mucha utilidad, porque también era bien distinto, sobre todo estos distintos contextos que iban a demandar distintas habilidades, tiempo, expectativas también de los alumnos. Ahí se tuvieron que ajustar un poco sus expectativas a lo que de verdad, a la realidad en que tuvieron que trabajar. Bueno, también en relación a los cupos de práctica, que por los convenios que tiene la Coordinación General de Práctica, eso yo lo destacaría como algo bastante positivo, porque como dice Rodrigo, nos permitió acceder a lugares que de forma presencial no lo hubiéramos podido hacer.
ya sobre todo en colegios rurales. Entonces también nos pasó a nosotros. Entonces, en el primer semestre también hubo más interés de los alumnos en hacer sus prácticas en contexto rural. Y sí, súper bueno, porque de verdad son como los que más necesitaban este apoyo. ¿Ya? Así que eso fue muy algo positivo. Y claro, y también lo que dice Rodrigo, en realidad, ¿qué va a pasar ahora? Porque lamentablemente fue una experiencia tan positiva, enriquecedora, tanto para el colegio como para los alumnos. Sería una lástima que no se pudiera replicar cuando estuviéramos en contexto presencial. Bueno, en relación al 2021, ya los colegios tenían más sistematizado este tema de la modalidad de la docencia remota. Entonces, el grupo que está ahora terminando ya su práctica, ellos sí, pues empezaron a principio de semestre, todos sus tiempos han sido distintos comparándolo con el año anterior. Y sí, la asignatura tiene como que por fin se asentó, o sea, le dieron su espacio a la asignatura de inglés. Yo creo que todos, la gran mayoría, sí me parece que todos tienen clases sincrónicas. ¿Ya? Entonces, eso fue una ganancia para los alumnos de este semestre. A ver. Bueno, como decía también Rodrigo, nosotros hicimos un trabajo con la facultad al inicio, preparándonos para estas adaptaciones que teníamos que hacer de la práctica, y sí, pues también acordamos ahí los objetivos primordiales los que teníamos que concentrarnos, que lo que no podíamos no considerar, o sea, lo vamos a hacer así, pero no podemos no hacer esto, y eso fue como quedó para la pedagogía que estábamos ahí en ese trabajo, y que tiene que ver con la planificación del proceso de la enseñanza, ¿cierto? La ejecución, como decía Rodrigo, el análisis o la reflexión sobre la práctica docente. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con los alumnos en realidad trabajaron en la contextualización de la enseñanza, la planificación de la enseñanza, proceso de evaluación y luego el análisis y reflexión sobre sus mismas prácticas. ¿Cómo lo fuimos haciendo esto? Bueno, el tiempo que yo usaba en presencial en ir a los colegios, que ahora no estaba, eso se cambió por reuniones semanales en grupos pequeños donde se iban monitoreando el trabajo la evidencia que ellos iban subiendo también en un archivo Drive. Entonces ese era su portafolio. Entonces, el portafolio tienen ahí la carpeta donde hay un texto que es como el informe que acompaña a la evidencia. Entonces, en ese texto ellos van relatando, tienen distintas tareas y van relatando aspectos del contexto, haciendo énfasis de qué elementos contextuales son relevantes para considerar a la hora de planificar las clases. ¿Ya? Entonces, eso sí se trabajó. Y luego fue el tema de la planificación, que yo creo que ahí o sea, los alumnos tuvieron que cambiar harto su paradigma, que ellos trabajan la planificación, bueno, la unidad y después la planificación de cada clase, y esa es más lineal, ¿cierto? Entonces ellos planifican, en general tenemos un inicio, desarrollo y cierre, ya dentro de esa misma etapa podemos hacerla de forma más detallada, en inglés tienen como varias subetapas, lo podemos, dependiendo el enfoque de la clase, si es para desarrollar la habilidad de escrita o lectura, o si hay un aspecto gramatical. Entonces ahí eso que sí tenían como bien concebido como algo lineal, o sea, esta es la clase, empieza así y termina así, eso se tuvo que cambiar y mirar la planificación de la clase como algo más modular, porque lo que ellos empezaban en un momento que podría ser sincrónico, eso después seguía en otro momento, o sea, temporalmente en otro tiempo, ya al día o que daba para la semana, donde los alumnos tenían que trabajar de forma autónoma, y entonces tenían que diseñar además de la clase el material con la aplicación adecuada para continuar ese trabajo. ¿Ya? Entonces, esa visión, yo creo que eso es interesante lo que que pasó en estos alumnos que tuvieron que modificar como en su enfoque de cómo tú ves una clase. Yo creo que eso también es es una ganancia para ellos, porque también les va a permitir ser más flexibles cuando tengan que trabajar ya en contexto presencial.
¿ya? No ver así como una lineal, que esa visión tan lineal de una clase también está muy centrada en el profesor, ¿ya? Porque yo sigo, yo hago esto y esto otro. O sea, acá esta experiencia vino a reforzar la relevancia de la enseñanza centrada en el alumno. Entonces se entregó mucha responsabilidad al alumno, y eso es súper positivo, pero nuestros alumnos no estaban preparados no están preparados para esa autonomía. Entonces, también era un aprender en el camino. Y problemas que tuvieron ellos, o sea, digo, nuestros alumnos, no nuestros alumnos que están haciendo la práctica, sino que los alumnos de colegio, los alumnos de ellos en realidad. Entonces, ahí las situaciones que se dieron, por ejemplo, es que ya daban el trabajo autónomo, la actividad para el trabajo asincrónico, bien diseñada, con la aplicación correspondiente, pero a la vuelta ahí les costó como recopilar la producción de los alumnos, recopilar, no sé, pues la guía de trabajo. Ahí es como esa situación se está dando y no solamente los practicantes, o sea, todos los colegas de colegio se reportan ese problema, esa situación. Y eso influye también en el seguimiento que uno le puede hacer al avance, al progreso en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, eso está complicado en realidad. Lo otro que quería destacar, que me parece así bien interesante, es la relación que se dio entre los alumnos en práctica y los profesores guía. Nosotros en la práctica presencial, el rol del profesor guía es más que nada como de supervisión, ¿ya? Entonces, llega el alumno en práctica, está casi todo el primer mes más o menos en una etapa de familiarización en el colegio, que se complementa con ayudantías que va haciendo. Entonces, durante ese tiempo el practicante conoce a los alumnos que va a tener, conoce cómo es el contexto, cómo son todas las rutinas administrativas. Entonces ya ahí está como eso, tiene esa certeza, y una vez que empieza cuando se le entrega todo el curso, se le entrega así, ya, usted es el profesor de inglés ahora y tiene responsabilidad completa, autonomía completa y responsabilidad de todas las acciones que corresponden a la asignatura, ya ahí el profesor guía toma una posición en general más de supervisor, o sea, está en la sala, tienen reuniones una vez por semana tal vez, pero también los tiempos de los profesores guía son súper acotados, entonces eso no se da, bueno, eso es lo que se da en general en el contexto presencial. Ahora eso cambió mucho porque los alumnos llegaron a la práctica a un contexto donde el profesor se estaba reinventando, o sea, se estaba reinventando sus propias prácticas. Entonces está más permeable a estrategias distintas a las que ellos estaban haciendo, a prácticas distintas, a prácticas docentes distintas. Y además estaba la necesidad de llenar ese espacio nuevo que se estaba dando. Entonces, algunos profesores, lo primero que se tiende a hacer es replicar lo que estoy haciendo presencial a la modalidad digital. Entonces, y ahí esa discordancia que puede haber, porque realmente no resulta, ni menos en colegio. Entonces, ahí la llegada de los practicantes yo creo que fue muy beneficiosa para ambos, para el profesor guía y para el practicante, porque lo que se dio fue una relación más de sinergia, ya más complementaria, más de trabajo en equipo entre el practicante y el profesor de asignatura. Entonces, eso yo creo que es la mayor ganancia que han tenido el grupo, bueno, sobre todo este grupo, el del 2021, porque se ha dado eso como lo que uno siempre quiere, que el profesor guía sea un mentor, ¿ya? Pero las condiciones que nosotros no podemos dar las condiciones todavía, en algún momento tal vez, como universidad, para de verdad tener mentores en los colegios. Entonces, pero eso se dio naturalmente en este contexto y de verdad eso ha sido como bien interesante de observar en el reporte que hacen los alumnos, cómo el mismo alumno le va enseñando al profesor cierta herramienta tecnológica. Y hoy día mismo un alumno decía, en relación a esto, sí mismo decía, pero yo no llegué a innovar al colegio, yo llegué a hacer lo que sabía hacer. Entonces esto fue así como, así como, sí, como que emoción, porque en realidad, o sea, sí, se le sale natural, además. Y eso puesto en el colegio aparece como innovación. Entonces, yo creo que es un buen signo, o sea, que estamos como en la formación, vamos bien.
y complementa al profesor que justamente estaba buscando nuevas formas de llevar su enseñanza. No sé cómo estoy el tiempo, si sigo o no. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Ya. Pues, Estamos como justo, así que como para ir ¿estamos haciendo un bien? cierre. Sí. Sí, eso sí, en realidad eso voy cerrando. En realidad eso es lo que más me interesaba compartir, que yo creo que es lo más interesante, como el cambio en la mirada, en el enfoque para diseñar la clase de una forma más modular, que lleva también a que sea más centrado en el alumno, y esta relación que se dio con los profesores guía, que es bien distinta a como se da de forma presencial, porque muchas veces el practicante llega a trabajar con la profesora guía y se tiene que adaptar a las prácticas que el profesor ya lleva con el curso. También hay una historia con el curso y a veces esas prácticas no son las que les gustaría tomar al practicante. Entonces tiene que ahí negociar un poco, ir transando y de a poco a lo mejor metiendo estrategias más innovadoras, algún cambio, algo distinto. Entonces eso siempre como, o sea, pasaba como un elemento ahí que bloqueaba un poco el territorio que tenía, de la capacidad de acción que tenía, o el espacio de acción que se le daba al practicante. En cambio ahora, como les decía, o sea, está más permeable a esa innovación, ¿ya? Bueno, eso más que nada, porque lo otro que tenía era también para describir cómo formalmente se daba la práctica, pero es muy similar a lo que comentó Rodrigo. Eso. Muchas gracias, Nidia. Ahora le damos la palabra a Paola. Ahora sí. Estaba súper centrada en lo que estaba diciendo la colega. Bueno, señalarles que la mirada que yo voy a darle a esto tiene casi una triple mirada, porque bueno, el año pasado cuando fueron las prácticas profesionales, que son el segundo semestre, los alumnos, bueno, son los últimos alumnos del plan anterior, no del plan renovado. Y de hecho el gran desafío es que ahora comienzan las prácticas del plan renovado. Y uno de los primeros desafíos que había era cómo visualizamos 540 horas de prácticas de los psicólogos en una modalidad remota. Sin embargo, yo creo que hubo un aspecto favorable para nosotros, que fue el hecho de que ya era en el segundo semestre y no en el primero, porque ahí hubiese sido complejo, ¿ya? Señalar que se establecieron, bueno, creo que otro elemento importante era que yo estuve en la calidad de directora de escuela, también supervisé práctica, como una forma también de tener algunos alumnos, bueno, también por el área en que yo me especialicé últimamente, que es el área jurídica, entonces tenía esa doble mirada. Bueno, y ahora estoy en mi calidad de coordinadora de prácticas, por lo tanto, creo que tengo varias posibilidades de hacer varias visiones, digamos, de lo que ocurrió. A nosotros no nos costó tanto como carrera, porque ya varias instituciones nos habían dicho que ellos estaban trabajando en modalidad remota, y porque la mayoría de las prácticas en psicología también se hacen en instituciones públicas, más que privadas, ¿ya? Y sí, lo que se hizo una pesquisa de aquellos centros que podían recibir alumnos en modalidad remota. Obviamente, ahí se hizo un total de 33 centros que habían, hubo una gran oferta, hubo de hecho cupos que no se llenaron en algunos centros, pero sí tuvimos que tratar de equilibrar las áreas que son clínica, comunitaria jurídica, educacional y organizacional laboral.
Yo creo que fue muy estratégico el que conjuntamente siempre se tomara la decisión entre el coordinador de práctica, que en ese tiempo fue Juan José Donoso, y con la dirección de escuela, que fue bastante importante. Una vez teniendo claridad de qué centros podían, recién eso fue lo que se ofertó a los alumnos. En ese contexto, entonces, se hizo una reunión de inducción con los alumnos, donde se incluía cada uno de los requisitos, donde estaba como la descripción de cargo de los psicólogos. Por ejemplo, ¿qué hace un psicólogo supongamos, en un centro X? Posterior a la inducción de la práctica, cada estudiante también realizó la selección de sus 2 centros de práctica. Esto es un proceso importante para nosotros porque los alumnos son quienes eligen su área de práctica, pero igual cuesta mantener que haya un equilibrio, digamos, entre las áreas, ¿ya? Ahora, luego contamos con un reglamento de práctica, y eso es como nuestra brújula, y yo diría que es lo que más hemos ido perfeccionando. Y están todas las planillas, están todas, digamos, las rúbricas, las pautas de informe iniciales, finales, y eso fue de gran ayuda en el sentido de que todo eso estaba ordenado y estaba digitalizado. Los alumnos postulan, obviamente, de acuerdo a su nota, eso ellos lo saben desde antes, y seleccionan una primera y una segunda opción. Y tienen que completar luego un documento que es una carta de compromiso, donde en los casos de aquellos centros donde hay selección, por eso, si es que no llegaran a quedar, saben que hay una segunda opción. Y también hay una ficha de postulación, ¿ya? Luego todo esto queda sistematizado, si me queda tiempo, y le puedo mostrar todos los anexos, porque ahí se da cuenta, digamos, del proceso. Se registra toda esta información y se hace la devolución a los centros de práctica con quienes quedaron allí, todo a través de correos, obviamente, institucionales. Se hacen reuniones de coordinación del encargado del centro de práctica, también con los estudiantes. Y también algo importante es que nosotros tenemos presentación de informes de avance, ¿ya? Ahora, el alumno cumple su hora durante la semana, y fueron un promedio de alrededor de, como, por decirlo así, 30 horas que el alumno realiza, un poco más de una media jornada, porque era muy poco el tiempo por el semestre. También se hizo una coordinación previa también con cada supervisor. ¿Eso qué significa? Que los alumnos presentaron su informe de avance con el supervisor del centro de práctica y otras personas del centro de práctica, más el supervisor, y hay una evaluación tanto formativa como también a través de una nota. Dentro de lo que fueron, como en términos generales, las prácticas de psicología, que en total fueron 44 alumnos, que no es un número igual significativo, una de las dificultades, pero que fue muy leve, y eso es gracias a que se monitorea constantemente, fue un cambio de lugar de práctica que no era atribuible, digamos, a los alumnos, o al alumno en particular, que en este caso fue, sino que más bien el centro tuvo dificultades para cumplir algunos compromisos, y por lo tanto el alumno no iba a desarrollar las competencias que correspondían a esa área, ¿ya? Y eso, el reglamento señala que cuando se tienen que tomar decisiones de cambio de lugar de práctica, o también cualquier otra situación, y eso está normado en el reglamento, se hace a través de una comisión. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque está el coordinador de práctica, está el supervisor docente, y está el director de escuela. Y además, eso permitió, digamos, poder tomar soluciones a tiempo. Ahora, en términos generales, los alumnos asumieron, yo diría que muy ansiosamente, también con bastante preocupación, y se dio un espacio, digamos, para trabajar con la persona del practicante.
desde lo que fueron los lineamientos, digamos, desde la dirección de escuela y también que se señaló con el coordinador de práctica. Porque ellos también estaban pasando por procesos personales, entonces como un psicólogo tanto que hablamos del autocuidado, pero también qué pasa que tiene que cuidar a otros, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, los alumnos tienen una supervisión semanal que generalmente es grupal. O sea, alrededor de un supervisor tiene 4 alumnos y por lo tanto son 1 hora pedagógica y se juntan todas los alumnos en un espacio que permite no solo monitorear, sino también contar su experiencia, ¿ya? Y eso funciona igual como contención. Entonces, también aplicamos las herramientas que la propia psicología nos ha señalado. Solamente 4 alumnos al principio les costó esto, yo creo que porque siempre pasa de esta cosa de la formalidad a través del correo, de contactarse con los centros de práctica, pero se sostuvo reuniones y monitoreos con ellos y se recordó lo que se señala en el reglamento de práctica acerca de los deberes que hay. Sí, tuvo que gestionarse en el caso de algunos practicantes, por ejemplo, que trabajaban en el hospital, en el área de atención clínica, ellos tenían que atender a través de videollamada y por lo tanto los alumnos, la escuela, digamos, ahí tuvo que hacer una compra en este caso de chip, para que ellos pudiesen atender en este caso, los profesionales que trabajaban en el hospital, ¿ya? En el área clínica. Eso también es algo que hay que ver, o sea, cuáles son los insumos con los cuales cuentan también los alumnos. Nudos críticos, hay situaciones que el reglamento de práctica está hecho para una modalidad presencial, y por lo tanto, habían situaciones, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay receso académico perdón, y administrativo? Bueno, esos fueron decisiones que se tuvieron que tomar. Los alumnos no podían tener semanas de desconexión porque ellos tenían que cumplir con la totalidad de sus horas de práctica. Y eso se conversó también con ellos. Hubo una dificultad, sí, en lo que fue el inicio del segundo semestre, porque como empezamos con retraso en comparación con otras casas de estudio, ahí estuvimos en ciertas desventajas. Porque habían ya centros de práctica que contaban con estudiantes, entonces no nos podían seguir esperando, aunque tenemos una muy buena relación con los centros de práctica y hay una cierta, yo diría, entre comillas, preferencia por nuestros alumnos. No obstante, ellos tenían que seguir funcionando igual. Por lo tanto, tuvimos que tener una mayor oferta. Dentro de las principales fortalezas es que se mantuvo vinculación con los centros de práctica de los años anteriores, pero también se incluyeron otras temáticas que estaban orientadas en el contexto de pandemia, por ejemplo, la contingencia de salud. O sea, por ejemplo, hubo desde el Hospital de La Serena la necesidad de trabajar el componente salud mental de sus trabajadores, pero desde una mirada clínica. Entonces ahí hubo alumnos trabajando, digamos, en el área que se llama psicología clínica ocupacional, que es un área nueva, justamente que se abrió en este contexto, digamos, de crisis sanitaria. También trabajar con la Casa de la Memoria, trabajar con enfoque de género, trabajar, por ejemplo, con adultos mayores. Y si ustedes se dan cuenta, tienen que ver justamente con situaciones de VIF, con situaciones, o sea, de violencia intrafamiliar y situaciones también de cómo apoyar a los adultos mayores. Entonces, nuestro alumno y nuestra escuela también respondió a las necesidades de la contingencia. Bueno, los otros elementos que aparecen importantes acá, que yo diría es que contamos con un grupo de docentes que ya llevan tiempo y de hecho dentro del perfil de cargo del docente él tiene que tener experiencia en el área y especialización en la misma. Y eso le permite, digamos, ir resolviendo problemas y siendo más autónomo y poder apoyar a los estudiantes. Los centros de práctica también tuvieron un marco de contingencia, perdón, una práctica flexible en el sentido de que entendían que los alumnos no podían
tener toda la disposición horaria que ellos requirieran. Entonces fue necesario definir también dentro de los planes de práctica lo que se denominan aprendizaje autónomo, que tenía que ver con la preparación de cápsula, con la preparación de talleres, etcétera, y que eso también contaran como horas de práctica. El proceso de inducción, nuevamente, lo relevamos como algo sumamente importante. Igual la constante revisión del desarrollo de las prácticas remotas, también que los alumnos tuvieron una rápida adaptación al sistema. Y yo creo que eso es porque tuvieron clases remotas también, entonces se pudieron adaptar en ese sentido. Y tuvimos la oportunidad también de tener, que es la cosa, digamos, el aspecto que es, que nos trae, digamos, esta situación también de la conectividad, poder tener centros de práctica que no estaban anteriormente, pero sí que necesitaban de nuestro apoyo, especialmente, por ejemplo, de la ciudad de Santiago, con adultos mayores. Entonces, es la posibilidad de llegar a otros espacios. Sugerencias generales que nosotros podemos señalar en relación a las prácticas en psicología es mantener el equipo de supervisores docentes por la experiencia que ya tienen. También ir adecuando el reglamento año tras año con estos nuevos elementos que van apareciendo. Mantener el catastro también de lo que son los insumos técnicos que mantienen los estudiantes, particularmente porque hay cosas que ellos no pueden costear, como son, por ejemplo, los chips. Generar protocolos también de emergencia en caso de contingencias nacionales que se implementen y que tengan relación con protocolos y directrices entregadas también por la universidad. Realizar reuniones de cuadre también con los supervisores de centro y los supervisores también docentes. Y aquí yo creo que esto es nuestra mayor fortaleza, el que contamos con un dossier del supervisor docente. Este dossier es que estaba en un drive, ¿ya? Y que el coordinador de práctica lo compartió con todos los docentes. Por lo tanto, todos teníamos, como yo les decía anteriormente, una brújula, es decir, este dossier contiene todo lo que son las evaluaciones, el porcentaje de las evaluaciones, lo que es la rúbrica, también de cada una de ellas, también las pautas de los talleres de supervisión, la acta de nota. Por lo tanto, eso es algo favorable. También cómo registrar la asistencia de los alumnos, también las evidencias y, por supuesto, también cómo ir dejando registro, actas, por ejemplo, de las reuniones que iban teniendo con los centros de práctica, ¿ya? Y en algunos casos, digamos, que fue bastante relevante, también poder, digamos, hacer el cierre también con los centros de práctica, porque el mismo 22, cuando se cerró el semestre, ahí los alumnos terminaron su práctica, pero después en marzo tenían que recibir su nota. Eso es lo que puedo señalar. Solo me gustaría mostrar algo que es, que considero como importante. Voy a dejar de compartir acá y mostrarles qué es esto. Que esto es lo que se le muestra a los alumnos cuando los alumnos postulan a los centros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, está el CAPSI. Por eso no quise ir a los detalles, porque creo que Claudio va a ir más en ese sentido, como es un centro de práctica, pero acá los alumnos saben qué es lo que van a hacer en cada centro. También el procedimiento de selección. Y esto con cada uno de los centros, ¿ya? Este fue el programa que fue nuevo, y por lo tanto los alumnos saben a lo que van, pueden reunir material a priori, y esto por cada una de las áreas, ¿ya?
Yo creo que esto es bastante valioso en el sentido que nos da cuenta de cuáles son las competencias que también van desarrollando nuestros alumnos. Y también nos permite darnos cuenta de que si efectivamente los centros tienen las condiciones y están trabajando ciertas temáticas, ¿ya? Que sean relacionadas con lo que efectivamente nosotros comprometimos en el perfil de egreso. Y acá está, por ejemplo, el área también educacional, que también para nosotros fue un desafío en los colegios, y también el área laboral organizacional, que también tuvo, digamos, bastantes adecuaciones en ese sentido, ¿ya? Creo que por respeto al tiempo, no voy a compartir los otros anexos, pero si alguien requiere de ustedes saber de aquello, es cosa que me lo soliciten al correo pedinamarca@userena.cl. Sí, gracias, Paola. Yo voy a escribirles, les voy a pedir el material para enviarlo a la facultad. Nos habían pedido a la facultad poder quedar con las presentaciones, los materiales, los anexos que ustedes han mostrado. Muchas gracias, Paola. Y ahora les dejo con Claudio Lafuente, que es coordinador del CAPSI. ¿Por qué son dos presentaciones de psicología diferentes? Porque el CAPSI es un centro especializado en clínica, en práctica clínica, ¿ya? Los estudiantes de psicología hacen prácticas en distintas áreas, como mostró Paola. Entonces, es la otra mirada ahora, la otra mirada desde el centro de práctica, que está acostumbrado a que los alumnos realicen prácticas presenciales, cara a cara con los pacientes, y el desafío que significó hacerlo de manera remota. Claudio, tienes la palabra. Ok. Yo pensaba que habían dos personas en psicología, que como tú eres psicólogo, como que nos quieres más, pero lo aclaraste, Mauricio. Ok, bien. A ver, mire, lo que yo les voy a hablar No y les voy a estamos pedir coordinados, eso disculpas. sí. Le voy a pedir disculpas a Belén, le voy a pedir disculpas al señor decano. No es algo nuevo, es algo que yo ya presenté en este encuentro que hubo en vinculación con el medio. Incluso es más, hace poquito tiempo atrás, un par de semanas atrás, hubo un encuentro de los CAPSIs a nivel nacional de las universidades estatales. Yo usé la misma presentación y ahora voy a usar lo mismo. Ahora, obviamente no va a ser lo mismo, porque no voy a repetir las mismas palabras, pero es la misma presentación que usé ya en estas dos instancias. A ver, vamos a mostrar lo que ustedes algunos ya conocieron, ¿ya? Que está ahí. Y quiero partir con este nombre que puede ser bastante curioso. Cuando estaba exponiendo Rodrigo y Nidia a propósito de los niveles de incertidumbre, de tensión, de estrés, me recordaba, justamente lo vinculaba con el tema salud mental. Nosotros en CAPSI el año pasado, y lo van a ver muy rápidamente, atendimos un número importante de docentes que estaban bastante sobrepasados, colapsados, realizamos talleres vinculados al tema del desgaste profesional, estrategias de autocuidado, así que solidarizo, pero tremendamente con ustedes, colegas. Es una situación bien compleja. Hasta el día de hoy, de hecho, ayer me tocó participar con 3 alumnas de tercer año de lo que se conoce como prácticas iniciales e intervenimos en un colegio de Vallenar y justamente el tema fue el desgaste profesional. Y ahí los docentes se descargaron y bueno, ¿para qué les cuento? ¿Ya? Entonces solidarizo mucho con ustedes. A ver, ¿cómo se llama la presentación? Dice, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Experiencias y retos para la atención remota en salud. Mauricio González sabe que soy futbolero, pero no voy a hablar de fútbol, obviamente, ¿ya? Pero obviamente es un término futbolero que viene de muchos años atrás, que tiene que ver con Carlos Dirbon, el gran Carlos Dirbon, que todo el mundo dice que esta frase ayudó a ganar la sede mundial de Chile, la mundial de fútbol. ¿Y por qué no tenemos nada, queremos hacerlo todo? Porque cuando comenzó el periodo 2020, en marzo, y nos pilla de sorpresa, de sopetón, por qué no decir incluso hasta en forma violenta, este tema de la pandemia, con la cantidad de muertes, con el susto de contagiarse, etcétera, etcétera, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en CAPSI? Porque si ustedes nos preguntan, a esas alturas, en marzo del 2020, no teníamos ningún sistema ya adecuado a lo que era la atención presencial, la atención remota
a usuarios o usuarios habituales de CAPSI, porque durante más de 20 años habíamos funcionado en la presencialidad. Por tanto, ¿qué es lo que había que hacer en ese escenario para poder de alguna manera funcionar bajo este contexto? Voy a agrandar la presentación, a ver si... Ya. ¿Se mueve? ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero que surgió era crear un sistema de atención remoto. Previo a esto, hubo una serie de consultas hacia las autoridades de la universidad de cómo poder operar bajo un sistema de estas características, con una serie de propuestas con respecto a cómo podemos satisfacer la demanda de atención de los usuarios y usuarias de la región, ¿ya? Las propuestas iniciales, y quiero contextualizar esto como a modo de introducción, apuntaban, por ejemplo, a, bueno, la gran mayoría de la gente que nosotros atendemos viene de sectores vulnerables que no tienen un acceso ilimitado a Internet, que lo que son aplicaciones Zoom, Meet, es algo que prácticamente no conocían, por lo menos hasta ese entonces. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la primera propuesta que yo planteé, lo conversé al interior del departamento, ya era ver la posibilidad, me refiero a través del Consejo CAPSI, de poder atender vía llamadas de tipo WhatsApp o bien usar Facebook, ¿ya? Y lo consulté más o menos con todo un consentimiento informado, con una serie de condiciones. Sin embargo, bueno, la autoridad, y lo cual me parece bastante legítimo, el no se escuchó de Erika Magallanes, ya que no podíamos ocupar ese tipo de sistema, aunque claro, era de mayor accesibilidad a la gente. Y así empezamos a proponer un sistema que implicara la atención psicológica bajo ciertas condiciones. Y en ese sentido, se presentó una segunda propuesta que incluía, a propósito de lo que dijo Nidia, un consentimiento informado, que había que adaptarlo al contexto remoto, que el que tenemos actualmente es bastante riguroso, tiene una serie de cláusulas y que las tiene no porque seamos, por así decirlo, y perdónenme la frase coloquial, jodidos con el tema. No, que hay una serie de aspectos que uno no puede controlar en el contexto remoto, que sí puede controlar en la presencialidad, ¿ya? Pero no en el contexto remoto. Muchas veces nuestras atenciones implican la necesidad de que el niño o la niña adolescente esté solo. Y eso uno lo puede hacer en la presencialidad y le puede decir a la persona que espere ya en la sala de espera. Acá no. Entonces había que generar todo un sistema que de alguna manera pudiese resguardar una serie de aspectos técnicos, éticos y también, ¿por qué no llamarlos hasta administrativos y jurídicos? ¿Ya? En ese sentido, ya se crea este consentimiento informado, ya se eleva esta solicitud, se envía incluso a asesoría jurídica para que lo dice, ya de alguna manera se explica cómo va a ser este sistema de atención remota y finalmente en septiembre del año pasado se da el vamos, el visto bueno por parte del señor vicerrector económico con respecto a el poder seguir funcionando. ¿Y por qué me menciona al vicerrector económico? Porque tampoco teníamos la manera y la forma de poder cobrar como habitualmente cobrábamos. Por tanto, él envía una carta en septiembre del año 2020 donde indica que CAPSI puede funcionar ya a través de practicantes y pasantía, ya teniendo claro que la universidad no iba a poder, ¿cómo se llama?, ocupar fondos para poder contratar supervisores, etcétera, externos, porque nosotros trabajamos con supervisores clínicos que supervisan a los practicantes fundamentalmente. Y por tanto, bueno, en ese caso, para no complicarnos, las atenciones que se realizaron el año pasado fueron de carácter gratuita y teníamos además supervisores clínicos contratados por el departamento que hicieron esa labor. Eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, se creó este sistema de atención remota, perdón, me fui para atrás. Ahí aparece la primera parte del consentimiento informado, pero es importante señalar que este consentimiento informado es bastante riguroso. Me acuerdo que un colega, a modo de talla o de broma, dijo, este consentimiento parece crédito hipotecario, por lo largo que es, y con la serie de indicaciones, ¿ya? Pero resguarda bien aspectos de carácter administrativo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaba si un niño o niño adolescente presentaba una ideación suicida? ¿Qué hacer? Y, por ejemplo, nosotros, en nuestro consentimiento informado y en la solicitud de atención, no atendemos a ningún niño o niño adolescente que no vengan los antecedentes de un adulto responsable.
teléfono celular, correo electrónico, etcétera, por el riesgo que podría implicar escuchar un testimonio de ideación suicida y de alguna manera no tener el contacto con el adulto responsable. O bien, ¿qué pasaba si nos encontrábamos, porque ya en la presencialidad lo había sucedido, con casos vinculados a graves vulneraciones de derechos en niños, niñas y adolescentes? Y en esa circunstancia aparece en el consentimiento informado la necesidad de visibilizar estos casos a las instancias respectivas, fundamentalmente a tribunales de familia, que opera desde lo que es la justicia proteccional, para brindar los sistemas de protección a un niño, niña y adolescente, que la psicología por sí mismo no va a poder brindar. Entonces, todo eso aparece en el consentimiento informado, pero además de eso, cuando ya llegamos a contar con los profesionales o los futuros profesionales en ese entonces practicantes, era importante también un proceso de capacitación e inducción teórica a este nuevo sistema, ¿ya? Por ejemplo, como acabo de decir, explicar cómo eran los protocolos de actuación de casos de riesgo suicida, vulneración de derechos, manejo de situaciones críticas, fichas digitales, derivación de casos, etcétera, etcétera. Y eso se realizó, se hizo, se explicó la importancia del setting terapéutico ya en un contexto virtual, porque en el ámbito de la intervención con personas, los que trabajan en el ámbito clínico manejan un setting terapéutico. Acá también hay un setting terapéutico. Por ejemplo, si ellos se conectaban vía Zoom institucional con una persona y la persona iba caminando por la calle y le decía, no se preocupe, hablemos nomás. No, no es el contexto para hacer una intervención clínica, ¿ya? Se requería obviamente un setting de esas características. Y bueno, acá aparece el registro de todas las clases que se realizaron, que fueron como 9 o 10 clases ya de inducción teórica. Ya teníamos el sistema, se crea el sistema de dación de horas a través de esta fecha de solicitud, que era bastante breve, una explicación breve del motivo de consulta, porque eso permite orientar más o menos la primera consulta, los datos de contacto y sobre todo si las personas estaban adscritas o no a un CEFAM. ¿Por qué un CEFAM? Porque habíamos leído previamente que producto de la pandemia habían aumentado los casos de depresión o síntomas depresivos o de riesgo suicida. Y el tratamiento psicológico por sí solo no ayuda. Si además estamos hablando de situaciones de depresión mayor o de riesgo suicida que podría implicar ya en la mente de la persona ejecutar la acción suicida. Y para eso necesitábamos naturalmente el apoyo de médicos psiquiatras y nuestra red más cercana son los CEFAM, ¿ya? Entendiendo que los médicos psiquiatras particulares no son baratos, estamos hablando de consultas que están por sobre los 50.000 pesos y nosotros fundamentalmente tenemos a personas de sectores vulnerables. Bueno, se crea este sistema de dación de horas. Yo coloco acá la foto de la Mónica, me agradeció la foto, según ella sale muy bien en la foto, yo encuentro que sale muy bien también ella es nuestra secretaria. Se crea un sistema ya en el cual los practicantes, de acuerdo a sus horarios, tenían 5 horas de atención, le enviaban, generaban el link para que Mónica institucionalmente se los hiciera llegar a las personas y que los alumnos no ocuparan sus correos por un tema de carácter ético y porque muchas veces la gente tampoco es capaz de poder distinguir los límites entre lo personal y lo privado. De repente hay gente que te escribe a la 1 o 2 de la mañana, imagínense de repente una persona angustiada que diga que le llega un correo al alumno y que le dice, mire, a las 2 de la mañana me quiero morir, y ¿qué hace ese alumno con ese correo? Entonces, por eso todo pasaba por Mónica, aparece Zoom, que es de alguna manera la plataforma institucional, Zoom de la universidad, y un registro de los casos a través de una planilla Excel, donde Mónica tenía todo el tema de las horas, la cantidad de casos, la cantidad de sesiones, la asignación de los practicantes que iban a atender a tal caso, si el caso seguía en terapia, si el caso había desistido. O sea, desistido significa solicitar a una hora pero nunca tomarla, o bien los casos habían desertado, vale decir, 1, 2 o 3 sesiones y la persona no aparece más, para que ustedes me puedan comprender. Bueno, datos cuantitativos de la atención remota en 2020, bueno, fueron 8 psicólogos en práctica profesional y 7 psicólogas en un programa de pasantía, que también se presentó en su momento a la asesora jurídica para que fuera aprobado y se aprobó, ¿ya? Y junto con eso, las instancias de supervisión clínica en total eran 14 horas de supervisión semanal. En esas 14 horas de supervisión semanal estaban estos 3 psicólogos
contratados por el Departamento de Psicología y la persona que le habla. Yo me encargué de supervisar todos los casos de los pasantes, dado que no podíamos contratar profesionales externos por esta recomendación del señor vicerrector económico. Yo asumí la labor de supervisar clínicamente a las personas, aun cuando mi gestión en CAPSI es una gestión más bien de coordinación, más bien administrativa, pero asumí esto, no digo que fue una cosa que a mí implicó algo de desagrado, al contrario, me gusta mucho la clínica, me dedico muchos años a la clínica, así que igual me sentía como pez en el agua, supervisando clínicamente a los alumnos y alumnas, ¿ya? 14 horas de supervisión semanal, lo cual creo que es bastante, ¿ya? Es un buen número de supervisión. ¿Qué otros datos cuantitativos? Las atenciones comenzaron en octubre del 2020 y terminaron en enero del 2021. Aparecen 48 usuarios, claro. Si uno los compara con la cantidad de usuarios que generalmente bordean entre 300 a 500 en un año normal, dirá, qué poquito 48. Pero cuidado, examinemos el contexto. No toda la gente le gusta la atención remota. Hay mucha gente que se siente incómoda, no maneja el tema de las plataformas, en este caso de la plataforma Zoom. Igual considero que es un buen número, considerando, por ejemplo, que de estas 48 personas se atendió una persona de Temuco y una persona de Santiago que se enteró de que CAPSI de la Universidad de La Serena estaba brindando atenciones psicológicas. De estos 48 usuarios, 36 usuarios fueron mayores de 18 años, representando casi un 70%. Esta es una cifra que me resulta bastante interesante porque estadísticamente en CAPSI el 80% de las personas que se atienden son niños menores de 18 años y solamente un 20% mayores de 18. Acá cambió la proporción, ¿ya? Y eso puede estar en muy coherencia con algunas investigaciones que se han hecho a nivel internacional y en Chile de cómo los mayores de 18 años, en un rango de 18 a 30 y tanto, 40 años, han presentado mayores dolencias psicológicas que personas menores de edad. Ya sé que me está sonando el reloj, luego voy a terminar, ¿ya? Comparado con las estadísticas habituales. De estas personas, 31 fueron 31 usuarias, 17 usuarios, ¿ya? 40 usuarios con trastornos emocionales, de ansiedad, ánimo depresivo, cansancio, agobio, 8 usuarios con problemas de drogas, vulneración de derechos, riesgo suicida, etcétera, ¿ya? Como dije, estos datos son coherentes con algunas investigaciones a nivel nacional e internacional. En total se realizaron 255 prestaciones psicológicas de un total de 315, de sesiones estoy hablando, lo que da un 85% de adherencia a las intervenciones. Y a continuación, además de las actividades de carácter de atención clínica que brinda CAPSI, hubo talleres psicoeducativos vinculados a temáticas de desgaste profesional del docente y otros más. Entonces voy a dejar de compartir y espero que no me pase lo que me pasó con Belén, que no me funcionó el video, por lo menos en el encuentro CAPSI sí me funcionó. Espero que el video pueda mostrarlo en su totalidad para poder de alguna forma terminar con esta presentación. Espérenme un chiquitito, déjenme ver si puedo ver el video acá. Ojalá que no tenga problemas. Ah, se me olvidó compartir espérense, el sonido. Es un video cortito, Mauricio, así que por favor te pido un poquito de paciencia. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ojalá que funcione. ¿Escuchan? Hola, soy Vicente Revelo, psicólogo en práctica de CAPSI, el Centro de Atención Psicológica y Salud Integral de la Universidad de La Serena. En esta cápsula te voy a contar un poco más sobre nosotros. El centro tiene como objetivo brindar atención psicológica, tanto en primeros auxilios psicológicos en contextos de pandemia, como psicoterapia individual, grupal e intervenciones en grupos con énfasis en lo psicoeducativo. Hola, mi nombre es Sofía Díaz, soy psicóloga en práctica profesional de CAPSI y hoy... Ay, que apreté, perdón. Disculpen. Poder colocarle más volumen. Voy a adelantarlo un poquito. ¿Se escucha bien, Claudio?
¿Se escucha? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien? Hola, mi nombre es Ya. Sofía Díaz, soy psicóloga en práctica profesional de CAPSI y hoy junto a Lirayen Parra queremos enseñarles cómo organizar de mejor forma su tiempo al estudiar, trabajar o realizar tareas. Hola a todos y a todas, somos Valerie Becker y Evelyn Araya y hoy vamos a hablar sobre el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado son todas aquellas acciones emprendidas para mantener la vida, la salud y el bienestar generalizado. Es por esto que es importante que incluyamos estas prácticas en nuestra rutina diaria. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a practicar la técnica de relajación llamada respiración 4x4x4. Así que vamos a comenzar a practicar esta técnica. Hola a todas y a todos. Hoy vamos a practicar la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. Para esto, tendrás que estar en una posición cómoda. Hola a todos y todas. Las quiero invitar y los quiero invitar a practicar un ejercicio de relajación. Esta técnica es llamada el abrazo de la mariposa. Hola a todos y todas. Hoy las quiero y los quiero invitar a practicar una actividad de imaginería, la cual se titula El árbol. Bienvenidos a esta microcápsula donde veremos indicadores de posible abuso sexual infantil. Primero que todo debemos saber que hay diferentes estudios que han determinado que el comportamiento Hola, espero que tengan un muy buen día. Mi nombre es Leslie Zapata, soy psicóloga en práctica de CAPSI ULS y en esta microcápsula voy a hablarles sobre el sueño y su implicancia en la salud mental. Los seres humanos cada vez estamos durmiendo menos y la pandemia pudo haber empeorado esto. Ahí se detuvo Claudio. No sé si te quedaste pegado por la señal, ¿no? Puede ser, a veces le sucede eso a Claudio donde él vive. Sí. Espero que no le dure mucho, no. Hay que, a ver si hay... Ahí sí. Y Claudio, está como reiniciando. Yo creo que... no está Claudio, se salió. Ahí está. Claudio, estás muteado para que cierre. Estás muteado. No, ya, disculpen, esto era lo último que quería mostrar, una cosa muy breve, que tiene que ver con los desafíos que tienen para CAPSI este año. Déjenme avanzar de página, no me mueve esto. No sé por qué no quiere moverse.
A ver, bueno, los desafíos los voy a hablar, es aumentar la atención de casos, ya, aumentar la adherencia de los casos y además poder crear un sistema electrónico de agendamiento de casos para que no sea como lo tenemos actualmente. Estamos trabajando con SICULS en ese tema, me he demorado un poco porque igual se requiere una cierta rigurosidad y esos son como los principales desafíos y obviamente sí, aumentar la cobertura no solamente a la gente de la cuarta región. Les doy las gracias por haberme escuchado y también por tener la paciencia, dado que me pasé algunos minutitos más. Muchas gracias. Ok, Claudio. Cuando puedas, eso, deja de compartir. Bien, yo les quiero agradecer a las cuatro expositores. Quiero hacer una breve síntesis de los puntos que a mí me parece interesante rescatar de las presentaciones y luego abrir la conversación y la discusión, ¿ya? La reflexión conjunta. Yo veo acá que hay 4 aspectos importantes, ámbitos importantes, institucionales, para el tema de las prácticas, y veo uno de los más relevantes y delicados es todo lo que son los aspectos normativos y jurídicos. Yo creo que la normativa, los reglamentos, los decretos, sobre todo en una universidad estatal, están hechos para actividades presenciales. Y muchas de las transformaciones, adaptaciones, adecuaciones que las prácticas requieren, a veces quedaban un poco al margen de esta normativa y por lo tanto ponían a la universidad en una situación vulnerable. Y creo que es importante recoger esto, sobre todo para determinar cuáles son los cambios que la institución debiera hacer en el mediano y en el largo plazo, o sea, en el corto, mediano y largo plazo, para que la normativa sea mucho más flexible y permita flexibilizar a la vez las prácticas docentes y en particular las prácticas profesionales. Me llama la atención muy grata y positivamente, porque yo leo que el hecho de que no aparecieran elementos técnicos como elemento crítico, quiere decir que está funcionando bien todo eso. No sé si eso se puede confirmar o no con ustedes, pero es decir, no hubo tantos impedimentos desde el punto de vista de uso de plataformas, de uso de tecnología, excepto aquellos que tienen que ver con el acceso de los propios estudiantes o del propio público objetivo, ¿cierto?, para poder acceder a las actividades que se habían programado. También, y esto no fue tan, estos 2 últimos aspectos no fueron tan evidentes en las presentaciones, pero me quedó pendiente como hacerme una idea de si ustedes consideraron que se lograron o no se lograron los objetivos de aprendizaje finalmente, porque ese es un aspecto crítico en esta transformación, y he escuchado muchas opiniones muy diversas o muchas veces este temor de que se pierde la calidad de la formación y que no se está logrando finalmente esta cosa remota, digo, no está permitiendo lograr el 100% de los objetivos. Yo no sé ahí si pudieran también ustedes comentar algo respecto al logro de los objetivos de aprendizaje en la modalidad remota. Y lo último era, hablando lo anterior, lo resumiría como aspectos pedagógicos que también tienen que ver con el cómo adecuamos las actividades, ¿cierto?, dentro de la planificación pedagógica para que el estudiante aprenda lo que tiene que aprender. Y el último punto, yo lo llamaba aspecto de gestión en general, porque realizar práctica es una actividad que requiere mucha gestión, mucha coordinación, es un desgaste bastante grande para quien coordina el proceso en sí. Y yo no sé si en ese sentido lo remoto, por ahí Rodrigo algo señalaba, lo remoto en alguna manera facilitó el contacto, entonces no había que desplazarse de un lugar a otro y tener reuniones, o sea, economizaba mucho el tiempo y facilitaba el contacto. Me parecía que en ese sentido la gestión de las prácticas en ese plano se facilita con esta modalidad remota. Eso es lo que yo puedo como rescatar y poner sobre la mesa para que conversemos y discutamos, ¿no? Así que dejo abierta la palabra para opiniones, reflexiones, etc. Claudio. Mauricio, con respecto a los objetivos de aprendizaje, si lo visualizamos, por ejemplo, en la adquisición de competencias asociadas
valga la redundancia, la adquisición de habilidades clínicas y psicoterapéuticas de los estudiantes de psicología, yo me atrevería a decir que fue logrado, porque nosotros después de haber terminado la práctica, se hizo una evaluación primero formativa al inicio, bueno, digo, a la mitad de la práctica y al final. Y las retroalimentaciones dadas por los alumnos fueron bastante positivas. Ellos y ellas señalaron que el hecho de haber hecho la práctica en contexto remoto, incluso es más, reforzaba o redoblaba esta necesidad de desarrollar muy bien las habilidades clínicas, de tratar de entender o tratar de estar muy atento a una serie de indicadores o de señales comunicacionales que el sistema remoto genera un desafío. Por tanto, había que estar mucho más atento a esas señales, cómo yo me vinculaba desde la emoción con las personas a través de una conexión empática, y yo lo veo por lo menos en los procesos de terapia que ellos desarrollaron. En promedio, tanto los psicólogos practicantes como los pasantes, cada uno realizó 5 intervenciones promedio. Es decir, cada caso involucró 5 intervenciones, entendiendo que desde la mirada a la psicoterapia breve, sistémica, también se maneja en un promedio como de 4 a 6 sesiones. Entonces, en ese contexto, yo me atrevería a decir, de acuerdo a la retroalimentación, que los mismos alumnos indicaron de que se cumplieron por lo menos los objetivos, los logros de aprendizaje en esa área. Eso es lo que yo podría como comentar. Gracias, Claudio. Andrés había levantado la mano. Sí, mira, yo quisiera darles la experiencia que está viviendo la Facultad de Ingeniería respecto a las prácticas. Como centro de informática, estamos abocados en el último tiempo, una de nuestras tareas fuertes es llevar las prácticas, el proceso de práctica a plataforma, de manera que se haga la solicitud de la práctica, se haga un seguimiento, tengamos la posibilidad de que ustedes mismos, al final del día, tengan muchas respuestas métricas de en qué región participaron, en qué comuna, en qué colegios, cuántos colegios privados, cuántos colegios públicos, en fin, todas las métricas que se puedan conseguir a través de la digitalización y automatización del proceso de práctica. Dentro de eso, me he encontrado con que la Facultad de Ingeniería, específicamente para la carrera de Ingeniería en Minas, está preparando la salida de sus estudiantes a los lugares reales, básicamente a la mina, a un proyecto. ¿Por qué? Porque son carreras que requieren no pueden hacer prácticas remotas en general, un poco lo que ustedes mencionaban. Bajo eso, la Facultad de Ingeniería está desarrollando el protocolo para las prácticas presenciales. Y en eso están bastante avanzados, y entiendo que ya está conversado con la vicerrectoría académica de cómo pueden salir los estudiantes en forma presencial, en este caso a un colegio. Y en el protocolo hay varias situaciones que son bastante simples. Por ejemplo, se pide a la institución o organización que los va a recibir, o empresa que los va a recibir, se pide que tenga un protocolo COVID, que tenga un protocolo COVID desarrollado. También se pregunta si le van a entregar los elementos de protección, ya sea mascarilla, alcohol, sanitización de las salas. Y el tercer punto, antes que me olvide, en el caso que corresponda, si el transporte lo proveen las empresas. En este caso no sé si se adaptaría a la parte de las humanidades o la pedagogía. Entonces, lo que yo les quiero decir es que está la opción para que lo que mencionaba Nidia, de poder los estudiantes ir a los colegios. Hay varios documentos que tiene que llenar el estudiante, como declaración jurada de que si tiene un problema, la universidad se libera en ese sentido. O sea, no son cosas complejas, son absolutamente alcanzables.
Entonces, por eso se los comento, porque no sé si ustedes quieren que yo haga de puente con la Facultad de Ingeniería para que les informe, o el decano se contacta directamente con el decano de Ingeniería para preguntar eso. Véanlo ustedes, si requieren de mi ayuda, me avisan y yo... ¿Por qué? Porque eso está quedando en la plataforma y son elementos muy simples. Se van llenando y se cumple con la legalidad y además se cumple con el objetivo de que puedan participar. Eso quería decirlo antes que me olvide para que se enfoquen en eso. Ingeniería lleva bastante avanzado, entonces si ustedes pueden utilizar esta herramienta, fantástico, creo yo. Segundo, respecto a las presentaciones, yo soy un fanático de las tecnologías hace mucho tiempo atrás. Entonces me siento muy feliz, como decías tú, Mauricio, de ver que la temática no está orientada a la fricción tecnológica. ¿Por qué me siento tan feliz? Porque siento que algo que he dicho constantemente en donde me ha correspondido expresarlo, creo que hay que felicitar a todos los docentes de la Universidad de La Serena porque fueron capaces de subirse a unas aplicaciones que si bien algunos conocían, habían usado, partimos, miren la buena memoria que tengo, miren, partimos el 4 de mayo, el lunes 4 de mayo del 2020, el primer semestre con las clases, las aulas virtuales, y partió todo bien. No es que tenga buena memoria, era el día de mi cumpleaños, así que era fácil acordarme, no es tan difícil. Sin embargo, insisto, hoy día, al tenor del proceso, la universidad el año pasado hizo aproximadamente 80.000 clases. 80.000 clases. A veces a uno le ocurre un problema y se confunde, pero fueron 80.000 clases, muchachos. Entonces, no me cabe otra cosa que en público felicitar a toda la docencia, porque fue fantástico. Se lograron gente que le costaba usar una computadora, que tenía problemas de conectividad, lograron solucionarlo. Eso que estoy diciendo se replica con el doble de potencia en términos de lo que ustedes hicieron con sus estudiantes. Porque si sus estudiantes salieron fuera del nido que ustedes los protegían y tuvieron la capacidad de comunicarse, de gestionar y hacer cosas tan importantes como la que mencionaban de generar vinculación con el medio. Es decir, a veces en el fragor de la lucha uno se olvida de las cosas potentes que están haciendo. Ustedes decían que sus estudiantes generaron innovación, apoyaron a los profesores, generaron conocimiento. Es fantástico. Yo creo que es una cosa que tal vez no la hemos mirado desde ese punto de vista. La pandemia nos dio la oportunidad de que nuestros muchachos salieran al mundo y entreguen cosas. La tecnología tiene 4 elementos que son súper potentes y que yo los escuchaba y los estaba... Elimina fricciones. La primera fricción que eliminó, y ustedes lo han dicho muy bien, y en la cual deberíamos tal vez como universidad todos empujar, la fricción distancia. Se elimina si yo estoy a 1 kilómetro o a 1000 kilómetros. No existe. Esa fricción la eliminamos con tecnología y daban el ejemplo de alguien en Temuco. Fantástico que podamos mover la universidad así, fantástico. La segunda fricción que elimina es la fricción horaria. En varios sentidos, en términos de que da lo mismo si pudiéramos salir a otro lugar, a la hora que sea, yo puedo hacer la actividad. No es riesgoso si salgo a las 3 de la mañana, por ejemplo, en un caso muy hipotético, hacer una consulta. A las 3 de la mañana puedo hacer la consulta y tengo la misma seguridad de estar en mi casa. Sin embargo, eso se refleja en algo que ustedes mencionaban, eliminar la fricción de moverse. No necesito moverme. Evidentemente, estas cosas tienen cosas tampoco tan positivas, pero estas ya son 2. La tercera, que es muy potente también,
que la tecnología elimina la fricción climática. Da lo mismo si llueve o no llueve, da lo mismo si hace frío o no hace frío. Entonces, llevamos 3 elementos que son completos. Y hay un cuarto elemento que a muchos de los que estamos aquí se nos va a caer el carné, como diríamos por ahí, que esto de las tecnologías es un cambio generacional, en donde nosotros nos cuesta aceptar, o no lo vemos, que los estudiantes tienen habilidades que nosotros no nos damos cuenta en tecnología. Ellos tienen la capacidad en forma remota de ejecutar amistad, de empujar las redes sociales, de pertenecer a grupos. Y a nosotros lo miramos, pero ¿cómo? Para ellos es natural. Entonces, cuando yo los escuchaba hablar de que los muchachos se adaptaron y pudieron hacer innovación, yo creo que ahí hay varios elementos. Ustedes, como profesores que fueron capaces de poner saltar el paso de la tecnología, mostrársela, empujar a los estudiantes, todo el conocimiento, yo lo encuentro fantástico. Y lo otro que anoté a las prácticas, bueno, la felicitación. También quisiera hacer un ofrecimiento, si lo quisieran tomar. Como director del Centro de Informática, me comprometo, si ustedes lo quisieran, antes de que los muchachos salgan a las prácticas, hacerles una pequeña inducción en tecnología. Cómo conectarse, cómo ver si hay señal, cómo ver si su computador se bloqueó. No gastando, o sea, no tengo dificultades. Si ustedes lo programan y me avisan con anticipación, nosotros nos ponemos ahí con sus muchachos y les damos algunas pistas como para salir. Bueno, creo que no tengo más. Eso, una era las prácticas, la otra facilitarlo, y la tercera, ofrecerles la ayuda en lo que podamos. Otra cosa que me olvidaba. Este año, con la experiencia que tuvimos el año pasado, la universidad adquirimos más licencias. Por lo tanto, si ustedes se organizan en esto de las prácticas y me dicen, mira, nosotros tenemos tantas reuniones, nosotros podemos modificar. Ustedes han visto, tenemos las aulas virtuales, los auditorios virtuales, la sala de excepción. Podríamos poner una plataforma o un módulo que fuera módulo de práctica, en el cual el coordinador de práctica o el estudiante configura su horario de Zoom el día que lo necesita y puede usar en forma ilimitada el Zoom. Lo dejo también en las manos de ustedes. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Estamos un poquito pasados en la hora, pero no quisiera perder la posibilidad de que puedan participar con más comentarios, reflexiones, preguntas. Mauricio, ¿podría yo señalar algunas cosas? Mire, yo creo que, de hecho, a partir de que justamente uno de los temas que uno ve, si se están cumpliendo o no, con los perfiles de egreso, el desarrollo de competencias, de los aprendizajes, uno de los tantos indicadores que hay tiene que ver con la empleabilidad, y algo que temían bastante los alumnos eran qué tan probable es que me empleen si estuve en mi último año, en los 2 últimos años de manera remota, o en el último año de manera remota. Y una de las cosas que, de hecho, le iba a proponer a la directora de escuela, a Susan, y que he sabido yo a propósito de que hicimos un coloquio de práctica 2020, donde los alumnos, 2 por área, en realidad, presentaron a los alumnos que ahora vienen cómo fue su experiencia en las prácticas remotas. Una actividad muy maravillosa, muy bonita, donde ellos le dijeron, vamos, si ustedes pueden, esto no los va a limitar, cualquier cosa contáctese con nosotros. Y últimamente he sabido, de hecho ya habían 2 alumnos que estaban empleados. Uno de ellos es los que trabajaron en salud ocupacional, que lo hizo tan bien, digamos, que, y es lo que están necesitando. Entonces, van a seguir contratando profesionales que tengan la experiencia de haber trabajado en modalidad remota.
Entonces, eso es algo que también hay que visibilizarlo. En ese sentido, más que ver si estamos logrando los aprendizajes, habría que preguntarse de qué manera también a lo mejor los programas de asignatura están incorporando también estos lineamientos que son para modalidades también remotas, porque es en el mundo en que se van a desenvolver generalmente también los alumnos. Sí, gracias, Paola. Hay un montón de elementos que tenemos que, obviamente, anotar para ir rescatando y recogiendo. Y sobre todo la incertidumbre que tenemos ahora de qué viene, ¿cierto? En el próximo semestre, que viene el próximo año, qué tanto podemos normalizarlo, por un lado, y por otro lado, qué se rescata de las experiencias que hemos tenido para seguir perfeccionándolas y aplicándolas. Queda circulando la palabra de nuevo, si es que alguien más quiere aportar o preguntar o hacer una reflexión. Yo quería decir, decir algo sobre lo que tú consultabas del logro de los resultados, o sea, de los objetivos de aprendizaje. Ese fue mi mayor temor en realidad cuando tuve que, o sea, pues las prácticas se van a hacer así, como lo hacemos, claro, porque uno tiene bastante claridad de cuál es la ruta que deberían seguir los alumnos en la práctica que complementa lo que ya vienen, porque yo también hago la didáctica, la metodología de la enseñanza se llama en el plan antiguo, en el nuevo didáctica. Entonces yo a los alumnos los conozco y con ellos trabajo el año anterior de todo lo de didáctica. Entonces yo sé más o menos, bueno, y todas esas clases se dieron para otro contexto. Entonces era como, ay, como que no me calza. Y lo que se hizo, o sea, lo que yo decidí hacer es hacer un monitoreo mucho más cercano del avance de los alumnos. Entonces, y como les decía, o sea, el no tener que ir presencialmente a supervisar, a observar clases, permitió tener más tiempo para eso, para una atención más cercana, claro, un contacto más cercano con los alumnos, y se dio una experiencia bien enriquecedora para todos, en grupos pequeños. Bueno, yo iba monitoreando el Drive donde tienen sus evidencias de trabajo, entonces yo seleccionaba y algunas planificaciones o recursos, seleccionaba así una cosita de cada uno y lo llevaba a esta reunión. Entonces después empezaba así, a ver, Rodrigo, mira, veo que tú tienes esta planificación. ¿Qué pasa aquí con el objetivo que no coincide en realidad, no hay coherencia? Entonces se hace ver ahí y todo ese, mientras estaba la práctica, sobre todo el primer periodo, fue como muy de reforzamiento de todos los aspectos didácticos a través de esa metodología. Entonces, de esa forma, yo traté de compensar un poco esa carencia que había tenido en la formación, al menos lo que me corresponde de didáctica, que no iba hacia esta modalidad remota. Entonces, cambia harto el escenario. Y eso, entonces, ahí mismo, bueno, al principio fue súper entretenido cómo se fue dando, porque al principio era muy dirigido por mi parte, yo llevaba el material y después, a medida que pasó el tiempo, eso se convirtió como en un trabajo de grupo entre ellos, o sea, yo proponía un material y al tiro salía así, yo hice esto, pero lo hice así, o no acá, sí, eso también, pero ¿sabes qué? Para la próxima vez podrías usar tal cosa. Entonces se dio una comunidad de aprendizaje este año, ¿sí? Súper enriquecedora y los alumnos lo han valorado bastante. Entonces, esa es una forma de ir monitoreando para ver cómo se va avanzando hacia el logro de los aprendizajes. El otro, una evaluación formativa que se hizo también por parte de los profesores guías que entregan la pauta a mitad del proceso. Entonces, también ahí me permite ver si hay algo que está descendido para ir reforzando. Y finalmente ya viene la evaluación de profesor guía, la evaluación final, que la pauta similar a la formativa. Y también, bueno, está el portafolio, entonces hay como harta instrumentos donde uno puede ya, tanto en el proceso como ya en el resultado final, ir monitoreando eso, ¿ya? Entonces, lo que uno se da cuenta que, ay, no, este alumno como que no, y ahí uno puede atender. Pero yo creo que sí, han avanzado bien, o sea, yo estoy tranquila con los resultados que han obtenido. Genial, genial, Nidia. Bien, una última un comentario o intervención y ya por la hora ya vamos cerrando. Rodrigo. Sí, bueno, para ir cerrando también, uniéndome a lo que dice Nidia, como tenemos un poco nuestros perfiles también
parecidos de pedagogía. Y respondiendo a lo que tú nos colocaste ahí como pregunta sobre los resultados de aprendizaje, sí, fue un desafío. Fue un desafío y también ver cómo se iba la progresión de la misma práctica, cosa que teníamos que estar, el monitoreo era esencial, sí o sí, y de hecho semanal, ¿ya? Había que hacer evaluaciones semanales, ¿ya? Para ver qué estaba pasando. Y bueno, eso es uno, y lo otro también el monitoreo junto con los centros de práctica, porque teníamos esta conexión más rápida, entonces nosotros también en momentos hacíamos evaluaciones nos juntamos con jefe de UTP para ver cómo estaba el proceso de los estudiantes, ¿ya? Desde esa mirada, pero teníamos que ver más allá cómo estaban nuestros estudiantes. Entonces, claro, tuvimos que yo creo que reformular parte de nuestros instrumentos de evaluación, ¿ya? Y adecuarlos también a la docencia remota. Y antes teníamos que socializarlos con nuestros estudiantes para que vieran los indicadores que ellos tenían que ir cumpliendo. Entonces también eso lo íbamos viendo en el camino y también lo íbamos evaluando porque tuvimos que ajustar, yo creo que en estas dos prácticas que le dije que eran en un semestre, ajustamos los instrumentos también, porque dijimos esto no resultó, o sea, esto no lo pudimos ver, así que propusimos otros indicadores. Entonces, bajo estos cambios que iban de por medio. Entonces también tuvimos esa capacidad de resolverlo, porque si no hubiésemos tenido la capacidad, a lo mejor no nos hubiésemos dado cuenta que los logros de que estaban teniendo nuestros estudiantes, o que teníamos que ir poniéndoles más ojo a su proceso. Y también emergieron otros instrumentos de por medio, porque tuvimos que hacer muchas cápsulas. Entonces nuestros estudiantes también tuvieron que tener mucha inducción frente a hacer cápsulas, porque los estudiantes, yo creo que el gran porcentaje no sabía cómo hacer una cápsula, entonces nunca había escuchado sobre una cápsula y cómo armar una cápsula. Ya, primero tratar de que los estudiantes pudiesen manejar herramientas tecnológicas para hacer cápsulas, ya edición de video, etc. Entonces, eso también requería de un tiempo. Algunos lo manejaban, otros no. Esa era una cosa técnica, ya de la herramienta, pero lo otro tenía que ver con el carácter didáctico, y nos dimos cuenta que ahí había que estar pendiente, en el carácter didáctico que había que darle la cápsula, ¿ya? Entonces, eso hizo que nosotros también hiciéramos una pauta con indicadores para que todos los supervisores también dirigiéramos y orientáramos bien a nuestros estudiantes para cómo hacer una buena cápsula. Y eso se fue reflejando después al final, ¿no es cierto? Que en la presentación acá les mostré un montón de cápsulas que hicieron nuestros estudiantes, y ahí estaba la evidencia. O sea, nosotros podíamos ver cómo estaban nuestros estudiantes haciendo las cápsulas, ¿ya? Y tenían que pasar también por la aprobación antes del supervisor para que ese material lo ocuparan en la escuela, ¿ya? Ese era un sí o sí, esa era una prioridad. No podían saltarse ese conducto, ¿ya? De que hicieran el material que quisieran y mostrar a la escuela. No, tenía que pasar por el supervisor, la aprobación y presentarlo en la escuela o para la implementación que lo iban a hacer en la escuela. Tanto fue así, como les digo, y con esto cierro, que el miedo que teníamos, la incertidumbre, ¿no es cierto?, de que si se estaba cumpliendo o no, después se va reflejando, creo que al final de la práctica, porque ahí vamos recibiendo la respuesta de la escuela también y de los profesores cuando nos dicen estos relatos, y yo creo que uno va quedando más tranquilo de cosas que, sigo insistiendo, que van emergiendo en el camino, y que una directora me pida que los estudiantes, por favor, si terminan la práctica, los pueden seguir acompañando porque los necesitan, es por algo. ¿Ya? Es por algo que lo hicieron bien y que lo estaban haciendo de buena manera, y estaban cumpliendo y apoyando las necesidades de las mismas escuelas. Entonces, creo que sí, probablemente nos equivocamos, y si nosotros se lo decíamos a los estudiantes, nos vamos a equivocar en el camino, ¿ya? Pero no tenemos que olvidar el foco. O sea, también les mostré ahí los dominios del perfil de egreso que teníamos que cumplir, o sea, no tenemos que desviarnos para otro lado, ¿ya? O sea, no podemos hacer una práctica de solamente retroalimentación, ¿ya? Sino que tenemos que cumplir con lo otro. Así que
bueno, eso respondiendo a Mauricio. Gracias, Rodrigo. Bueno, ya estamos llegando a las 5, están creo que todos con muchos otros compromisos. Yo quiero agradecer la presencia de todos, especialmente de quienes participaron. Esta actividad fue propuesta en el Consejo de Facultad a los directores de departamento y de escuela, y a partir de ello propusieron a las personas que participaron ahora y de quienes yo recibí respuesta. Yo le pido disculpas si alguien hubiera gustado, digamos, que fuera, pero se organizó de esa manera. En todo caso, para la próxima semestre vamos a repetirlo, porque me parece que es una actividad que nos reporta mucha información, mucho aprendizaje, y están todas y todas las que quieran participar invitados, ¿ya? Muchas gracias a los que asistieron, a la facultad, muchas gracias por apoyar esta iniciativa, y va a quedar el registro entonces en el canal de YouTube a disposición de todos, ¿ya? Que estén muy bien, muchas gracias, y los invito el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias, que estén bien. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.